Si eres amante a los gordos o estás empezando con un amigo de cuatro patas, ven, entra a este maravilloso espacio en donde aprenderás a disfrutar de las cosas simples de la vida, de tener una buena convivencia con tu chato y que viva en plenitud física y emocionalmente. Soy Liz Pardo y estoy aquí para que conectes con la fuerza buldoguera. Hey, ¿qué tal todo, buldogueros? Bienvenidos a un capítulo más de Bulldog al aire. Hoy, en nuestro capítulo número 4, hablaremos qué es un soplo cardíaco y cómo lo podemos identificar en nuestros gorditos. Desafortunadamente, nuestros chatos son muy susceptibles a muchos problemas de salud, entre ellos el soplo cardíaco. Principalmente, ¿esto a qué se debe? A malas prácticas de reproducción inadecuadas y muchos criadores irresponsables, que esto lo vemos todo el tiempo. Cuando uno de nuestros gorditos comienza a desarrollar un sonido anormal en el corazón, el veterinario puede auscultar e identificarlo con un estetoscopio. Sin más preámbulo, buldogueros, vamos a escuchar uno normal y cómo se escucha un corazón con un soplo. No sé si vieron la diferencia, buldogueros, entre un gordito de un latido sólido, claro, pero cuando hay un soplo se puede escuchar como un silbido. Se notó la diferencia. Para algunos peludos, un soplo no puede llegar a afectar mucho su estilo de vida. Para algunos puede ser la muerte y lo puede determinar el veterinario con todos los chequeos que le hacemos siempre pendientes de ellos. ¿Cuáles son las causas, buldogueros? Aquí voy a entrar a contarles qué lo puede ocasionar. Número 1, defecto genético. Desde cachorros, es decir, los genes son defectuosos y fueron transmitidos por los padres de los cachorros. Pueden desaparecer cuando alcanzan aproximadamente de 4 a 6 meses. Esto es algo que es un poco transitorio y no es como de alerta. Esto se va quitando poco a poco si se da a temprana edad en un cachorrito. Número 2, cuando se van volviendo geriátricos. Este punto, buldogueros, es importantísimo porque es cuando comienza a darse este tipo de problemas del corazón, aproximadamente desde los 8 años en adelante. Esta enfermedad se manifiesta cuando las válvulas comienzan a engrosarse, impidiendo que se cierre como debería, y esta enfermedad puede ser súper mortal para un gordito. Por eso, vuelvo e indico, es importantísimo siempre veterinario y los chequeos. Número 3. Los soplos cardíacos también pueden ser causados por anemias, parásitos y, para sorpresa, la alimentación que llevan nuestros gordos. Esta parte también influye muchísimo cómo se comienzan a desarrollar este tipo de enfermedades. Pero tenemos que tener en cuenta cuáles son sus síntomas. Tenemos que estar súper alertas porque todo el tiempo ellos nos están dando como señales y aquí es cuando tenemos que estar presentes. ¿En qué momento tenemos que actuar? Una de los síntomas es cuando comienzan a toser o a jadear constantemente. Otro es la pasividad de no querer jugar de un momento a otro. Cada uno conoce a su gordito y uno muchas veces dice, no, el gordo le pasa algo porque está muy quieto, porque ha dejado de jugar. En ese momento uno comienza a sospechar que algo está pasando por toda la parte de salud. Lo otro es el sobrepeso, de que no se puedan levantar. Entonces tenemos que estar súper atentos para que estén en un peso adecuado. Lo otro es que comienzan a tener dificultades al respirar y por ende, pues la falta de apetito. Creo que la falta de apetito, muchos gordos son súper feroces con la comida, les encanta, están pendientes del plato y cuando ya uno comienza a sentir de que algo pasa, bueno, eso es otro síntoma que toca tener presente. Lo otro, buldogueros, es un sonido irregular del corazón. Nosotros pues obviamente no vamos a estar con un estetoscopio todo el tiempo en la casa de estar chequeándolo en el cuerpo, pero digamos que el veterinario siempre lo hace en sus rutinas cada vez que uno lo lleva. Entonces aquí es cuando podemos mirar si efectivamente algo está pasando o algo raro. Y lo otro,
bulldogueros, que es súper importante es la distensión abdominal y la parte de ascitis. Yo les cuento por otra experiencia que tuve con una gordita que rescatamos. Ella hizo parte de nuestra familia, ella se llamaba Fiona y ella tuvo un soplo en el corazón, ella tenía un soplo en el corazón. Lo comenzamos a identificar, o bueno, cuando la rescatamos tenía una ascitis terrible. Ascitis es igual a toda la distensión abdominal que uno creería que de pronto uno dice, no, es que tiene perritos o está embarazada, y no, absolutamente no. Es cuando comienzan a acumular líquido, y esto le pasó a la gordita. Claro, después de muchos exámenes, se hizo también las ecografías, electrocardiograma, y se evidenció, y el sonido era súper particular, que tenía un soplo en el corazón. El tema de la distensión era muy, muy notorio, porque me tocaba controlarle todo el tiempo el agua, que no tomara más de un litro, darle, porque ya todo el tiempo le daba sed, todo el tiempo, y se robaba el agua de charcos, de donde fuera, entonces hacía que todo el tiempo el estómago le mantuviera todo el tiempo distensionado. Por eso es importante verificar ese tipo de cosas, bulldogueros, cuando están tomando mucha agua y ya cuando el estomaguito comienza a hincharse de un momento a otro. Si tienen alguna sospecha, lo primero es llevar al veterinario. Cualquier síntoma de los que les acabo de mencionar, bulldogueros, es importantísimo. Si uno los comienza a ver cabizbajos, que algo está pasando, pues es importante y es mucho mejor poder identificar a tiempo y no yo lo último cuando ya esté en una enfermedad final. Mantenerlo con una buena alimentación, un estilo de vida, y es importantísimo por sus particularidades de la raza. Como les comentaba ahorita, se pueden manejar medicamentos para que el corazón funcione de una manera adecuada. Siempre, por ejemplo, con la gordita manteníamos con sus pastillas todos los días. Eso sí, pues es algo que es importante llevar sus rutinas. Sin embargo, en muchas ocasiones se puede hacer alguna cirugía para reemplazar la válvula. Realmente, bulldogueros, sabemos que con la raza es un poquito complicada por el tema de la anestesia, porque toca revisar el tema de los órganos que están al lado, si de pronto el sobrepeso se puede dar en algún momento el de la cirugía. Entonces todo esto toca evaluarlo, y si de pronto el veterinario pues nos da la opción de que bueno, hay alguna posibilidad de que se pueda operar, wow, o sea, eso sería la locura completa, porque pues realmente le vamos a arreglar la vida, porque básicamente muchas veces cuando se identifica un soplo en el corazón es algo que es muy complejo, porque su calidad de vida cada vez se puede deteriorar cada vez más. Importantísimo no hacer ejercicios fuertes, muy importante que sus rutinas habituales sean normalitas sin forzar su corazón. No es vamos a correr y no, ahí muy juiciosos, quieticos con ellos, de que lo haga, que caminen, pero nada que los pueda agitar. Muchos gordos, como les comentaba, bulldogueros, son asintomáticos. Por eso es importante los chequeos para tratarlos a tiempo y para que se dé un diagnóstico temprano. Como es la mejor manera que uno se pueda dar cuenta es en el veterinario cuando los ausculta, como les comentaba, y casi siempre lo hacen en el examen de rutina. Siempre es bueno mirar que el corazón siempre tenga sus pálpitos común y corriente. Bueno, bulldogueros, este tema era algo corto, se los quería presentar, se los quería contar, porque es importante tener presente algunas enfermedades que le puede dar a nuestros gordos, sea desde cachorros, que puede ser algo genético, o puede que ya muchos gorditos estén en su etapa ya de gerontes, de geriátricos, y puede que comiencen a presentar algunos síntomas. Por eso, pilas, bulldogueros, es algo que tenemos que tener presente. Y bueno, bulldogueros, es el momento de despedirnos. Nos escucharemos en el próximo episodio para compartir otro espacio con estos hermosos chatos. Se les quiere, abrazo de 4 patas, bye bye.